Bien, entonces les voy a pedir que se vayan presentando conforme realicen la exposición y activen su cámara de manera individual, de forma de poder conocerlos o reconocerlos según sea el caso. Bien, entonces los escuchamos. Buenas tardes, doctor. Doctor Buenas Zapaico, buenas tardes, tardes. Grace, Adriana. Sí, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer a continuación el seminario de hilo mecánico. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el hilo mecánico se refiere, como dice, a la detención mecánica de un segmento del tracto gastrointestinal. Este cuadro clínico va a depender principalmente del nivel de la obstrucción y de su tiempo de evolución. Su frecuencia se ha estimado en un 15% de los cuadros de consulta de dolor abdominal en los servicios de urgencia. Entonces, este cuadro va a requerir una evaluación muy detallada y acuciosa, tanto en la anamnesis como en el examen físico, en el planteamiento diagnóstico, ya que el manejo puede ser médico o quirúrgico. Y un retraso en este último tipo de tratamiento puede desencadenar un mayor riesgo quirúrgico. En cuanto a su epidemiología, ocupa el segundo lugar con un 20% de frecuencia de las admisiones quirúrgicas. Las más frecuentes son las incompletas, que eso lo vamos a ver en la etiología. Las adherencias y las hernias son las causas más frecuentes de obstrucción. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de la obstrucción intestinal, va muy de la mano con la etiopatogenia. Entonces, según esta, puede ser mecánico y funcional. Mecánico si proviene de una obstrucción intestinal orgánica. Funcional si es que el resultado de una alteración de la motilidad intestinal. Y también tenemos según el nivel de obstrucción, en altas y bajas. En altas, cuando la obstrucción se asienta en el duodeno y las primeras asas yeyuno-iliales, y bajas cuando asientan las últimas asas yeyuno-iliales y el colon. Y según su forma evolutiva, tenemos agudas y crónicas. Las agudas son las que van a instalarse bruscamente, abruptamente, y las crónicas cuando ya esas están de forma progresiva. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos visto que esto se debe a una progresión del contenido intestinal, un obstáculo, ¿no? A la progresión del contenido intestinal. Entonces, en su etiología van a reconocerse las causas orgánicas y vamos a llamar esta parte hilo mecánico orgánico por ello, ¿no? Entonces, para eso usualmente se precisa cirugía. Entonces, si el obstáculo está a nivel del intestino delgado, puede ser una obstrucción intestinal que usualmente es un 80%, o también puede situarse a nivel del colon, que usualmente es una obstrucción colónica del 20%. Puede ser también en tramos proximales del intestino delgado, que es una oclusión alta, o en tramos distales del colon, que es una oclusión baja. Puede ser total, una obstrucción completa o parcial de instauración aguda, progresiva, que puede ser una suboclusión intestinal o síndrome de Koenig. También puede haber compromiso vascular, que aquí el ilio tiene participación con el mesenterio o una estrangulación intestinal. O también no puede haber un compromiso vascular, ¿no? Que se conoce como ilio mecánico simple o sin participación del mesenterio. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a su etiopatogenia en sí, vamos a hablar del ilio mecánico simple, el ilio con compromiso vascular o estrangulación intestinal y también debido a otras causas. Entonces, empezamos con el ilio mecánico simple, que existe aquí un obstáculo que va a ocluir la luz intestinal y puede ser por causas intraluminales. Aquí tenemos que el obstáculo se encuentra dentro de la luz intestinal, propiamente dicha, sin tener relación con la pared. Aquí podemos encontrar el bezoar, que se trata de acúmulos orgánicos mal digeridos,
que puede provocar obstrucción intestinal en diversas localizaciones. Suele ser frecuentes en pacientes con trastornos en la dentición, que no tengan dientes, o en pacientes que han sido sometidos a vagotomía por ulcus, en los que existe una mala trituración o que no tienen una adecuada mezcla de los alimentos. Otra causa pueden ser los fecalomas, frecuentes en pacientes ancianos y que están en cama. El meconio, que es en pacientes pediátricos, se conoce esto como hilio meconial. Cálculos biliares, que estos tienen su origen en la vesícula biliar a través de una fístula o una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno, que aparece tras episodios inflamatorios de repetición. Y estos van a acceder al duodeno, provocando una obstrucción a nivel de este mismo, ¿no? Que puede ser el síndrome de Bouveret, o también mucho más frecuente a nivel del ilion terminal, que se conoce como ilio biliar. Otra causa pueden ser los cuerpos extraños, que puede ser de todo tipo, y esto es usualmente típico en pacientes psiquiátricos o también en pacientes o personas que se encuentran en la cárcel. Enterolitos, sin que se sepa bien su causa, parecen verdaderas formaciones calculosas aquí a nivel de luz intestinal y van a provocar también una obstrucción a nivel del ilion terminal. Dentro de las causas parietales, aquí tenemos que el obstáculo es por una consecuencia de una alteración orgánica a nivel de la pared intestinal, ¿no? Entonces aquí sí tiene relación con la pared y va a ocluir por ende la luz. Entonces aquí tenemos a nivel del colon, ¿no? La causa más frecuente es la neoplasia, especialmente en pacientes que son mayores de 60 años. Y bueno, hay que recordar que todo paciente con obstrucción intestinal baja, que no tenga antecedentes quirúrgicos previos, que es secundaria a un cáncer de colon hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Luego también tenemos a nivel del intestino delgado, donde la causa más frecuente suelen ser las estenosis postinflamatorias, especialmente en pacientes afectos de enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, también puede ser tuberculosis, entre otras. Y volvemos otra vez con el hecho de las neoplasias, ¿no? Pueden ser adenocarcinomas y linfomas. Aquí también vamos a incluir las estenosis diatrógenas secundarias, puede ser por una anastomosis quirúrgica intestinal o también pueden ser secundarias a una radioterapia, ¿no? Que se conoce como enteritis actínica. En cuanto a su causa extrínseca, aquí en esta situación la luz se va a ocluir por una compresión, como su nombre dice, extrínseca. Y la causa más frecuente aquí son las adherencias posoperatorias o bridas, ¿no? Que van a afectar el intestino delgado. De hecho, las bridas constituyen globalmente la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el mundo occidental, al menos en los hospitales de referencia. No existen cuadros de obstrucción intestinal por bridas a nivel del colon, y también las masas extrínsecas como neoplasias, abscesos, como lo hemos visto, también pueden originar cuadros oclusivos por compresión del tubo digestivo. Ahora vamos a hablar del ilio con compromiso vascular, que también es conocido como estrangulación intestinal. Aquí tenemos que además del cierre de la luz intestinal está comprometida además la perfusión sanguínea de ese segmento, ¿no? De esa porción intestinal afectada. Entonces, aquí actúan las siguientes causas. Tenemos las hernias, que puede ser a través de un orificio natural, como los orificios inguinales, o por defectos congénitos, que son orificios a nivel del meso que originan las hernias internas. O también puede ser por orificios adquiridos, provocados por la cirugía, puede ser por la cicatriz de una laparotomía. Y esto va a protruir bruscamente un asa de intestino que en caso de persistir en el tiempo acaba originándose un compromiso vascular con una posterior necrosis de la pared intestinal, ¿no? Que se conoce como hernia estrangulada. Ahora aquí la hernia inguinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal, ¿no? También tenemos los vólvulos, que esto va a consistir en un giro, ¿no? de un asa alrededor del eje perpendicular al tubo digestivo. Es frecuente en el sigma, en el ciego y también en el intestino delgado.
Y las invaginaciones, que bueno, son la introducción de una porción del tubo digestivo en el segmento siguiente, ¿no? Aquí la más frecuente es la invaginación ileocólica. Y también tenemos otras causas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las malformaciones congénitas, que puede ser por atresia, estenosis, duplicación, propias de la cirugía pediátrica. Siguiente, por favor. Alejandra, decía tu micro está desactivado, no se te escucha. A ver si puedes activar tu micro. Alejandra. A ver, Doctor, mientras... Sí, a ver. ¿ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí te escucho. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. Decía que esto es independiente al tipo, a la altura o a la causa. Tiene como característica de la forma una serie de hechos, los cuales podemos ver acá, que es el primero, el acúmulo de líquidos, que en esto es importante mencionarlo, ya que si consideramos que hay una escasa absorción de agua o sales en lo que sería el yayuno, es fácil determinar que las obstrucciones altas del intestino delgado tengan pues como consecuencia lo que sería una deshidratación con abundantes pérdidas de electrolitos y también de proteínas, y esto sería de forma precoz e intensa. Por la contraparte, en caso de que haya una mala absorción en cuanto al agua y electrolitos en la parte del ilion o del hemicolon derecho, es decir, las obstrucciones bajas del intestino grueso, tienden a producir lo que sería una deshidratación y pérdidas de electrolitos, pero en menor cuantía, y esto sobre todo en las fases iniciales. Lo siguiente que tenemos es el acúmulo de gases, que sabemos que en condiciones normales, pues los gases del intestino procedente del exterior como tal, ya sea por la inhalación, también del contenido fecal o por procesos de fermentación o putrefacción o del mismo medio interno, hay una difusión de los mismos, ¿no? A través de lo que sería la sangre. En estos podemos mencionar, por ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno sulfurado, el hidrógeno como tal, el dióxido de carbono, también el metano, el indol y el escanol, escatal, perdón. Y todos estos, bueno, se involucran, ¿no? Y al final son procesados o reabsorbidos lentamente y son expulsados por lo que sería el ano, sobre todo lo que serían el nitrógeno, el hidrógeno y el metano. Entonces, la motilidad y la circulación intestinal, pues hay una poderosa absorción de lo que serían estos gases y cuando la absorción se paraliza, pues produce una acumulación de estos, ¿no? Que contribuiría a lo que sería la distensión intestinal, que bueno, esto es un punto clínico que se demuestra a través de la distensión abdominal. Luego tenemos lo que serían los trastornos de absorción, que esto también es importante y también es característico, ya que existen dos tipos, a través de la vía portal o de la vía linfática. Por ejemplo, en la obstrucción intestinal, pues hay una disminución de lo que sería la absorción de los productos que habitualmente se hace, sería por lo que sería la vía venosa, como el agua, también hay el incremento de lo que serían las sustancias difíciles tóxicas, como toxinas bacterianas, sustancias activas o incluso bacterias, ¿no? A través de la ruta linfática. Y también aparece de una forma tardía lo que sería una ruta normal desde la pared intestinal hacia lo que sería la cavidad peritoneal. Y esto ayuda a lo que se denominaría como un acúmulo de líquido intestinal libre o en cavidad.
Luego tenemos lo que serían los trastornos en secreción, que básicamente en la oclusión intestinal hay un aumento de lo que sería la secreción, con paso abundante de lo que serían líquidos y electrolitos a la luz intestinal. Y lo que nos da un aumento pues en el cúmulo de líquidos en la zona preestenótica. Y todos estos fenómenos van a producir lo que sería una distensión intestinal, pero lo cual daría pues a una obstrucción, pero al principio de la distensión es mínima, pero esto se va desencadenando por una vía refleja, ¿no? Que es el hiperperistaltismo, que es perdón, el hiperperistaltismo de lucha, que es al ponerse pues en marcha lo que sería la ley de Starling, que es la fase de compensación de lucha contra lo que sería la obstrucción intestinal. También, como consecuencia, esto da pues un obstáculo en tanto a la frecuencia y a la amplitud de lo que serían las ondas peristálticas, y lo que da como fin pues salvar lo que sería la obstrucción, ¿no? O sea, se produce lo que habíamos mencionado del peristaltismo. Y esto también nos da como consecuencia el dolor cólico abdominal y ruidos aéreos abundantes. Pero en caso no se llegara a solucionar el cuadro, llega pues al momento en el que el intestino se claudica y produce lo que sería como tal la parálisis intestinal. Y esto se suma al acúmulo de gases, de líquidos, como habíamos mencionado inicialmente. Y en esta fase es la de descomposición o atonía, ya que se agota la capacidad contráctil y se inicia lo que sería la dilatación preestenótica de lo que sería pues, el tubo digestivo por tanto de la atonía de la pared como la acumulación de contenido que habíamos mencionado, que obviamente pues esto no puede ser propulsado, ¿no? Por ello, es muy importante tener en cuenta la localización de la oclusión, ya sea en el intestino delgado o en el intestino grueso. En cuanto al intestino delgado, esto suele ser de forma sistemática y produce pues básicamente una insuficiencia del esfínter pilórico, lo cual permite a través del vómito aliviar la distensión. Por ello se caracteriza de esta forma. Y también en los pacientes con una obstrucción alta no va a haber una gran distensión abdominal, ¿no? Y como habíamos mencionado, pues predominan los cuadros del vómito. A diferencia del intestino grueso, que son las obstrucciones distales a nivel del sigma, todo esto depende de la insuficiencia o de la incompetencia de lo que sería de la válvula de Bowdy o la válvula ileocecal, ya que si esta es competente, no va a permitir el paso retrógrado del material hidroaéreo a lo que sería el intestino delgado, y se va a producir pues una gran distensión del colon, especialmente a nivel del ciego, y también origina así un fenómeno de grasa cerrada, ¿no? Que va a dar lugar pues a un problema en la irrigación del ciego que se va a ver afectado, y una frecuencia, ¿no? Que llega a perforar y constituye pues una perforación diastásica. También como otra consecuencia está pues la competencia de la válvula, que esto no va a refluir en lo que sería el intestino delgado o el contenido del grueso, por lo que no va a presentar pues una dilatación del delgado hasta que sea muy tarde, se podría decir. Y predomina en el cuadro lo que sería la distinción del abdomen por el colon, y también faltando los vómitos que sí llegan a estar presentes, pero de forma escasa. Pero también con esto tenemos que mencionar que hay una consecuencia, ¿no? Que nos trae la distensión intestinal, como serían los siguientes, como podemos ver en el cuadro. Primero está el esquema parietal, que es una fase de descompensación, y también es progresiva la distensión intestinal, ¿no? Donde se comprimen los vasos de las paredes y provoca isquemia, y lo que nos da una simple estasis a una necrosis, ¿no? Por lo mismo del isquemia. Esto sobre todo a nivel mucoso. También la fase final de estos trastornos parietales terminarían en una perforación libre o a cavidad con lo que se podría mencionar subsiguiente a una peritonitis. También tenemos lo que sería la alteración de la función de la pared intestinal, que esto es la permeabilidad del intestino distendido, que aumenta de forma patológica, ¿no? Tanto como para las bacterias como para las toxinas. Y también hay un trastorno en lo que sería la secreción y la absorción. Esto sobre todo en fases iniciales, y empeora considerablemente por la distensión y cerrándose también así, formando como un círculo vicioso, se podría decir, porque hay mayor acúmulo de líquido, de gases, mayor distensión, y bueno, a mayor distensión hay mayor secreción. Entonces son importantes, ¿no? En cuanto a la pérdida de líquidos y también de electrolitos.
Luego tenemos lo que sería la proliferación flora-bacteriana, que esto se da como consecuencia de la distensión intestinal, y se va a producir pues una inversión de lo que sería la flora, disminuyendo, por ejemplo, los gram positivos a expensas de una gran proliferación de lo que serían los gram negativos. También tenemos lo que sería la alteración de la circulación esplásmica, que bueno, acá el intestino en condiciones normales, pues sí funciona en torno funciona de forma normal, pero al momento de aspirar la sangre venosa, esto se contrarresta con las fibras longitudinales y lo que nos da un impulso hacia lo que sería el sistema porta. Y esto cuando lo hacen de forma transversal, pero así actúa como pues una bomba, ¿no? Aspirante, se podría decir. Y al momento de producirse una fase de descompensación hay una parálisis total de la musculatura intestinal y por ende esta denominada bomba como tal deja de funcionar y lo que nos da una éstasis sanguínea esplásmica. Pero todos estos hechos nos llevan a lo que podemos ver en el siguiente cuadro. Primero mencionamos la deshidratación e ira, que va a ser por los vómitos o la creación del nivel de luz intestinal, ¿no? En las paredes intestinales de la cavidad peritoneal o del área plásmica. Hay un gran acúmulo de líquidos. También tenemos los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, que esto es por la pérdida de potasio y de bicarbonato y lo que nos da pues una acidosis metabólica con hipopotasemia. También tenemos la hipoproteinemia, bueno, relacionada con las proteínas, ya que hay un déficit de la plasmaféresis, o hay trastornos en la absorción o una falta ingesta oral, ¿no? Ya que la mayoría de las proteínas plasmáticas provienen pues, de los alimentos que nosotros ingerimos. También vemos lo que serían las úlceras de estrés, que esto ya son por la isquemia de la mucosa, por el reflujo abdominal o incluso la retrodifusión de los iones de hidrógeno que van a condicionar a una aparición de una hemorragia digestiva alta, ¿no? Esto se manifiesta a través de los vómitos, también contribuye pues a empeorar lo que sería el cuadro como tal. Y por último también tenemos la disfunción cardiopulmonar, que aumenta pues la distensión abdominal y el diafragma, y esto eleva lo que provocaría a nivel del corazón una distonia y una torsión del mismo, que bueno, nos da trastornos del ritmo, dificultades en la circulación del retorno. Y también a nivel pulmonar nos puede producir una insuficiencia respiratoria restrictiva o incluso una hipoxia. También acá podemos mencionar lo que serían las embolias, porque hay una comprensión también del sistema cavo inferior que da una dificultad del retorno venoso. Y por último tenemos lo que sería shock muerte como tal, ya que hay una hipovolemia secundaria, lo que sería la deshidratación, que ya por sí puede pues, originar un shock, ¿no? Hipovolémico. Y esto hay que añadirle una consecuencia de proteólisis o necrosis de la pared intestinal. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al cuadro clínico, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahí. En el cuadro clínico, pues esto depende de la forma, ya sea clínica o crónica, pero podemos mencionar 4 básicos, como podemos ver en la imagen, ya que es el dolor, el vómito, el estreñimiento y la distensión. Aunque también tenemos otros como el singulto. En cuanto a signos, también ya habíamos mencionado mucho lo que es la deshidratación, el aumento de la frecuencia y el tono de los fluidos aéreos y la masa abdominal. Ahora, en los cuadros principales, algo chiquito, en cuanto al síntoma, el síntoma más Alejandra, para que no parezca un paporreteo, me gustaría que nos expliques qué cosa es el singulto. Ya, doctor, en cuanto al singulto, es el hipo, que puede ser pues frecuente en nuestros pacientes como tal. Ya, porque es una palabra de poco uso en el Perú, ¿no es cierto? Entonces de repente tus compañeros te escuchan y no saben lo que es singulto. ¿Sí? Por eso es necesario, digamos, no paporretear, sino ir explicando poco a poco lo que vamos presentando. Continúa, por favor. Ya, doctor. Ya como para terminar con lo que sería el cuadro clínico, les decía que el síntoma más frecuente es el dolor, que puede ser, en este caso, es típicamente de tipo cólico, ¿no? Esto se da por el hiperperistaltismo sobre el área obstruida, ¿no? Y es como en oleadas, es muy intenso y molesto y suele surgir de forma brusca, pero también es intermitente, ¿no? Aumenta y disminuye poco a poco, pero no llega a desaparecer. En cuanto a los vómitos, pues ya lo hemos explicado anteriormente, pero podemos mencionar en resumen que son tardíos a lo que sería la obstrucción intestinal baja, ¿no?
y en el resto de los casos pues son de forma sucesiva y con un contenido alimenticio bilioso, mucoso o incluso algunos casos fecaloides, que es de color naranja café con un olor fétido. En cuanto al estreñimiento, esto es, si la obstrucción es incompleta, pues puede haber una expulsión de gases, pero cuando hay una detención de heces y gases es completa, ¿no? Y ya hablamos de una obstrucción baja. En cuanto a la distensión abdominal, que era lo principal que estábamos hablando anteriormente, el abdomen es timpánico a la percusión en etapas tempranas o de una obstrucción alta suele ser mínima o incluso inexistente. Por en cambio, en las etapas más avanzadas o en la obstrucción baja se dice que suele ser ya más fuerte, ¿no? Y aquí se dice que pues predomina, ¿no? Por la gran distensión a nivel del cielo. Siguiente, por favor. Parece que Alejandra estaba con pánico escénico porque quería terminar rápido. Vamos a ver, siguiente. Ya, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Castro y ahora voy a hablarles acerca de lo que es el diagnóstico. Para el diagnóstico es importante para nosotros recordar el cuadro clínico, el cual ya mencionaron anteriormente, pero vamos a hacer una pequeña revisión de este, en donde se caracteriza por una falta de expulsión de gases y de deposiciones, esto asociado a la distensión abdominal, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Lo que también se le puede agregar en algunos casos, la deshidratación y los síntomas y signos específicos de las alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, al hacer el diagnóstico es importante recordar que el cuadro clínico variará dependiendo del sitio de obstrucción, así como del tiempo de evolución, y también es importante saber que el sitio de obstrucción más frecuente es el intestino delgado. Y la causa más frecuente, Ángela, sí. entonces una pregunta para que más o menos nos quede claro, ¿ya? Ujú. ¿Cuál sería el límite? ¿Cuál sería el límite, la frontera entre una obstrucción alta y una baja? Respecto al límite, si no me recuerdo, era la región distal, la del cielo. Doctor, ¿eran las asas yeyunoileales? Pero las asas yeyunoileales tienen como 2,5 metros. Ah, eran las primeras asas yeyunoileales, doctor. Las primeras asas. Ujú. Las primeras asas yeyunales, porque las Eh, primeras asas yeyunales se alejan bastante de las primeras asas ileales. ah, si no me recuerdo, doctor, lo que habíamos leído mencionaba las primeras asas yeyunoileales como Ya. tal. A ver, ¿alguien más Mm, del grupo puede contestar esa pregunta? ¿Cuál es el límite anatómico para determinar una obstrucción alta de una baja? Es importante eso, ¿eh? No le estoy molestando, interrumpiendo la charla solo porque quiero, sino porque es importante y eso va a ser de mucha utilidad para su internado. A ver, ¿quién me dice? De repente alguna de las compañeras que ya expuso o alguien más del grupo. No vale googlear. Alejandra. Doctor, no sé si está bien, pero también apoyo lo que dice mi compañera, pero sería, por ejemplo, de la alta desde el duodeno hasta la primera asa yeyunal y la baja, pues desde la primera asa yeyunal hasta lo que sería la válvula ileocecal. Ya, y después de la válvula ileocecal, ¿qué sería? La ultra baja. Bueno, las obstrucciones intestinales las dividen en altas y bajas. Hay quien a veces hace la división en alta, media y baja, ¿de acuerdo? Pero habitualmente es en alta y baja. Las altas son proximales a la válvula ileocecal y las bajas son distales a la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Bien. Continúa, Ángela, por favor. Sí, doctor. Ya, entonces, como bien mencionábamos, teníamos que recordar el cuadro clínico como tal y a su vez es importante siempre, ¿no? A nivel de la anamnesis, ya que
tenemos que preguntar al paciente si ha tenido cirugías previas, si ha habido lo que son dudas o adherencias, si este ha estado expuesto a estudios de screening, ya sea para que le detecten los tumores colorectales, o también si incluso ha podido tener episodios de diverticulitis previas. Ahora, también es importante saber que si la obstrucción es cercana al ángulo de Treitz, ya no va a haber mayor distensión abdominal, pero las náuseas y los vómitos van a ser más marcados y con un inicio más temprano. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a los estudios iniciales preferidos, vamos a tener dos. El primero es la radiografía simple, esto mayormente por lo que es más económico y mucho más accesible para la mayoría de los pacientes. Y el segundo es la tomografía computarizada. Para el Ángela, caso, sí, doctor. ¿tú eres de Arequipa? Sí, ¿Radicas en Arequipa? sí. ¿Sabes si hay tomógrafo en Camaná? No sabría, doctor, si alguien tiene nada. En Mollendo, Creo que en Mollendo, no estoy muy segura, pero creo que no. en Condesuyos. En Condesuyos, por la zona tampoco, no creo que haya. Les digo porque repetidas veces, también en mis grupos de práctica, obviamente cuando uno lee literatura externa, básicamente extranjera, obviamente va a hablar de tomografías como quien se toma una foto por un selfie, ¿sí? Pero cuando hablamos de tomografías en el Perú, hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Porque ni siquiera en Arequipa en todos los hospitales hay tomógrafo, ¿sí? Y entonces, mira, Arequipa, si hablamos de Camaná, de Islay, de Condesuyos, La Unión, etcétera, etcétera, entonces vamos a ver que no hay tomógrafos. Entonces, de poco sirve, claro que está bien para que aprendan, ¿no? Pero de poco sirve basar nuestro diagnóstico en tomógrafos que no tenemos en el país, ¿sí? Entonces es importante la cuestión clínica y evidentemente las radiografías. Continúa, por favor. Ya, doctor. Bien, como mencionábamos, la radiografía va a ser el primer estudio de elección y los hallazgos más importantes que vamos a encontrar van a ser primeramente en la posición supina y ya continuando en la posición vertical. Para el caso de la posición supina, se menciona, según la bibliografía, que será visible todo el ancho de las asas intestinales llenas de aire y de líquido. Y esto va a permitir una estimación de la cantidad de distensión. Ahora, en la posición vertical, veremos nosotros que va a ser muy evidente cómo un nivel de aire líquido va a estar presente. Y en la obstrucción se observan múltiples niveles hidroaéreos con las asas de intestino delgado distendidas como tal también. Y también, doctor, en un artículo que leímos que se hizo un estudio europeo, se mencionaba que la presencia de los niveles hidroaéreos en la misma asa intestinal y la presencia de un ancho medio del nivel hidroaéreo tenían que ser o eran mayor a 25 milímetros en una radiografía simple vertical, y esto ya nos daba como tal un posible diagnóstico de la obstrucción completa o de alto grado. Ahora, Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Continuando, veremos que aún con lo que es la radiografía simple, veremos que la sensibilidad, la especificidad y la precisión son de aproximadamente un 79 al 83%, de un 67 al 83% y finalmente de un 64 al 82% respectivamente. Ahora, las radiografías simples pueden ser equívocas en un 20 al 30% de los pacientes y en algunos casos se mencionan que son normales, inespecíficas o incluso engañosas en un 10 al 20% de los pacientes. Ahora, se menciona también que el sitio o la causa de obstrucción no suelen ser evidentes en las radiografías simples. Por lo tanto, como mencionábamos, la tomografía computarizada nos iba a ser de mayor utilidad. Esto para el seguimiento, ¿no? Generalmente que se recomendaba en la mayoría de los pacientes, ya sean estables con sospecha o diagnóstico de la obstrucción mecánica del intestino delgado. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, respecto a la tomografía abdominal, como bien dijo usted, doctor, no es muy accesible para todos los pacientes que podamos tener, pero se menciona que esta es mucho más útil que la radiografía simple, ya sea para identificar el sitio específico, la gravedad de la obstrucción
o incluso para poder determinar la etiología mediante la identificación ya sea de hernias, de masas o de cambios inflamatorios, y para identificar complicaciones como lo que es la isquemia, una posible necrosis o incluso también una perforación. Esta tomografía tiene una sensibilidad muy alta, con un 83%, y una especificidad también bastante alta, con un 92%. Ahora, se menciona también que la administración de contraste oral e intravenoso va a optimizar la información proporcionada por la tomografía computarizada abdominal. Los hallazgos adicionales que nosotros podríamos encontrar en esta tomografía van a ser desde un engrosamiento de la pared intestinal mayor de 3 milímetros. También puede haber lo que son edemas submucosos, hemorragias, edemas mesentéricos o incluso ascitis. Cuando también nosotros hablamos de una obstrucción completa y nosotros hacemos la tomografía, veremos que el contraste oral no va a contribuir a la precisión diagnóstica, ya que no va a llegar como tal al sitio de obstrucción. Y finalmente, para lo que es la obstrucción parcial o intermitente, veremos que la adición del contraste oral va a poder ayudar a guiar la estrategia de manejo, especialmente si el contraste se observa distal al sitio de sospecha de obstrucción. Siguiente, por favor. Y bueno, hemos añadido, doctor, unos estudios alternativos para grupos especiales de pacientes. Esto porque normalmente no podríamos encontrarnos, bueno, normalmente nos podemos encontrar con pacientes así con una obstrucción ya, pero puede ser que nuestro paciente tenga algún tipo o bueno, puede ser un grupo especial de pacientes. Porque, por ejemplo, podemos ver lo que es el estudio de imágenes al lado de la cama, la cual es la ultrasonografía como tal. Este es mayormente útil para el diagnóstico de obstrucción en pacientes que no pueden someterse a una tomografía, o también porque son alérgicos, o pacientes embarazadas, o pacientes en estado crítico, ¿no? También están lo que son las pacientes jóvenes o embarazadas, en donde se les va a realizar como tal la resonancia magnética. Y finalmente están, doctor, las pacientes que tienen una obstrucción crónica o intermitente, en quienes se les va a realizar lo que es la tomografía y en segundo lugar se les va a realizar la enteroclisis, si no me equivoco. Siguiente, por favor. ¿Qué es la enteroclisis? Sí, doctor, la enteroclisis es, si no me equivoco, era el estudio que se le realizaba, pero a nivel intestinal. Y algo así había leído, doctor, es que no lo había entendido tampoco el término, pero se mencionaba que se le podía hacer en la enteroclisis. Pero tú eres la expositora, se supone que nos tienes que dar luces, Sí, ¿no? doctor, pero como es que no se mencionaba mucho, probablemente tampoco sería acá. Quizá no se mencionaba, ¿para qué lo mencionas? Eh, Según la bibliografía extranjera, doctora, sí se mencionaba. Entonces tienes que leer. Sí, doctor. Pero a la enteroclisis tienes que colocar una sonda nasointestinal. Y luego a través de la sonda le pasas una sustancia de contraste a una velocidad no muy rápida y luego te pones a tomar exámenes seriados, pero básicamente tipo fluoroscopía. Entonces, así es que se realiza la enteroclisis. La recomendación siempre es que si van a presentar un caso, ustedes son los que tienen que leer. Siguiente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Gerardo. Sí, Gerardo Herrera. Sí, doctor, ¿sí me oye o me ve? Sí, sí, te escucho claramente. Buenas tardes, doctor. Entonces, justamente para hacer un resumen y también una comparación con lo que es el hilio mecánico y el hilio paralítico o adinámico, vamos a hacer un pequeño concepto de cada uno, también con su clínica y también con sus imágenes de diagnóstico, ¿no? Entonces, el hilio mecánico. Gerardo, te voy a decir algo. Esta parte que vas a realizar, si la has hecho bien, he leído ya más o menos las diapositivas, es fundamental para cuando ustedes sean internos. Porque si llamas a un cirujano por un hilio dinámico, te vas a acordar el resto de tu vida. A ningún cirujano le gusta que lo llamen por un hilio dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que Así es. tener claramente establecida la diferencia entre un mecánico y un adinámico. Ok, vamos, empieza. Ya. Entonces, principalmente el hilo mecánico va a ser
por una obstrucción, ¿no es cierto? Que va a ser una en progresión, también al igual que el dolor, al igual que los signos clínicos, y también va a ser de un origen agudo. Principalmente va a ser en el intestino delgado, casi un 80%, y en el colon un 20%. Va a ser una obstrucción total, parcial, de instauración aguda o progresiva, y en esta, por ejemplo, puede haber un compromiso vascular, como también ya lo han dicho, ¿no? Mientras que en el hilo adinámico o hilo paralítico, vamos a ver que principalmente es de que el intestino va a perder la capacidad de la propulsión, ¿no?, del contenido intestinal, y sin que exista en sí un obstáculo evidente, ¿no? Esta principalmente se le va a reconocer, o sea, bueno, se le va a decir que es una pseudo-obstrucción intestinal. Esta ya va a ser por etiología de causas funcionales del mismo intestino. Entonces, esa es la primera diferencia en el concepto, ¿no? Además de que en la clínica vamos a ver de que el dolor va a ser principalmente en el hilio mecánico, va a ser típicamente cólico, como un cólico. Mientras que, por ejemplo, en el hilio adinámico va a ser no de tipo cólico. También justamente la distensión, en este caso del hilio adinámico, va a haber una distensión de comienzo brusco y progresivo, mientras que en el mecánico puede haber distensión o no puede haber distensión. Aquí también vamos a ver de que lo que es, por ejemplo, el dolor también, que por ejemplo la palpación en el hilio mecánico puede haber dolor, y también puede haber dolor, mientras que en el adinámico no, ya que es una cosa ya crónica, ¿no? El dolor también va a ser como intermitente, va y viene, más que todo justamente porque la diferencia más que todo es como uno es obstructivo y el otro más que todo es funcional, ¿no? Eso es lo principal, ¿no?, que tenemos que ver, ¿no? Aparte de los vómitos, ¿no? Aparte de, por ejemplo, en el mecánico, los vómitos, ¿cómo van a ser? Como ya lo han dicho, ¿no? Pueden ser biliosos, pueden ser hasta fecaloides, ¿no? Mientras que en el adinámico o paralítico, puede tener vómitos biliosos, pero de comienzo tardío. Igualmente vamos a ver, por ejemplo, siguiente, por favor. Por lo menos para lo que es, por lo menos para lo que es estudio por imagen, vamos a ver de que en el hilio mecánico, vamos a ver de que va a haber una ausencia del gas distal, o sea, a nivel del recto, ¿no? Mientras que el dinámico, sí o sí vamos acá a ver una aire, ¿no?, en la ampolla rectal. Y esto va a ser una diferencia clara, ¿no?, en el estudio radiológico que podemos ver. En el hilo mecánico, por ejemplo, algo también común que si no la he mencionado tampoco es de la imagen en pilas de moneda. Principalmente es en el intestino delgado, ¿no? Y en el intestino grueso va a ser las austras que están bien dilatadas. Mientras que en el hilo adinámico va a ser las asas como, o sea, las asas del intestino delgado como si fuera un panal de abejas. Eso, bueno, esas son las principales diferencias, ¿no?, para que podamos darnos cuenta entre un hilo mecánico y un hilo adinámico, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento tenemos que ver principalmente las medidas iniciales, ¿no? Que como ya dijeron mis compañeros y también ya lo han expuesto, va a haber un desequilibrio ácido-base, también va a haber pérdidas electrolíticas. Entonces, eso va a ser lo primero que tenemos que ver cuando nosotros diagnostiquemos, ¿no? Por ejemplo, en el serum, el hilio mecánico, ¿no? Por ejemplo, primero vamos a tener una reposición de líquidos base y corrección de ácido base, ¿no? Luego se puede hacer una descompresión por sonda nasogástrica. Luego tenemos que controlar también la diuresis y también dar un antibiótico-terapia, principalmente en los casos que son asociados con isquemia, necrosis o peritonitis, y una profilaxis preoperatoria en caso de sea una obstrucción completa, total, ¿no?, intestinal. Entonces, para que nosotros lo entremos a sala, tenemos que ver ahí en ese cuadrito justamente que le he sacado, va a ser el tratamiento quirúrgico. Vamos a dividirlo en que si existe o no existe un sufrimiento intestinal, ¿no?
Entonces, si existe un sufrimiento intestinal, sí tiene que hacer una cirugía urgente y una resección de los segmentos noviales, ya que la principal ya tiene necrosis, ¿no? Y puede generar peor infección. Entonces, de frente va a ser una resección de segmentos noviales. En caso que no hay un sufrimiento intestinal, vamos a preguntar o vamos a investigar si tiene una cirugía previa, ¿no? En el caso, por ejemplo, que sea una obstrucción por bridas, ¿no? Entonces, si no tiene una cirugía previa, tenemos que ver si tienen unas causas extramurales como hernias o tumor, ¿no? En el caso que no, se le puede hacer un tratamiento específico principales a las causas que tiene, y sí, tiene que haber un tratamiento urgente, ¿no? Por ejemplo, en el tumor se le tiene que resecarlo, o sea, se le tiene que extirpar el tumor, aparte de resecar, aproximadamente son 4, 5 centímetros de la pared y hacer una anastomosis primaria. En el caso que sí existe una cirugía previa, entonces nosotros vamos a sospechar principalmente que fuera una oclusión por bridas, ¿no? Y acá debe dar amidotrizoato sódico, que principal es un marcador es un elemento de contraste para ver si hay un paso al colon y si no hay un paso al colon, ¿no? En el caso que, por ejemplo, no haya paso al colon, sí se tiene que hacer una cirugía, ¿no? Urgente, ya que hay una obstrucción total, ¿no? De estas. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento principal, ¿no? Lo que hay, las bridas, las adherencias, ¿no? Se tiene que hacer una enterolisis, ¿no? Que va a ser el análisis de las bridas o adherencias, una descompresión retrógrada, un lavado de la cavidad peritoneal y un reordenamiento de las asas intestinales, ¿no? Acá tenemos dos técnicas especiales, ¿no? Actualmente se utiliza principalmente la operación de Chill-Phillips, ya que esa es la más segura, ya que la operación noble ya es un poco antigua bueno, la operación noble, para explicar el procedimiento, es de que consta plegar, como vemos en la imagen, ¿no? Plegar las asas del intestino delgado cada de 15 a 20 centímetros y la vamos uniendo con CADU, ¿no? Que justamente es sutura absorbible, y se va a dejar libre los primeros 15 a 20 centímetros del yeyuno. Desde su inicio, desde el ángulo duodeno-yeyunal, y la aplicatura justamente va a llegar hasta unos centímetros de la válvula iliocecal, ¿no? Y en la operación de Chill-Phillips, que es la que más se utiliza, esta se va a pegar principalmente a las suturas, principalmente se van a mantener al meso, ¿no? Unido mediante puntos en U, que van a perforar el mesenterio a 3 o 4 centímetros, ¿no? Las asas intestinales. Y este solo es un acercamiento principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento de causas intraluminales, aquí vamos a ver de que las principales causas pueden ser por besoares, puede ser por, ¿cómo se llama? Por cálculos biliares, ¿no? Acá se puede hacer, normalmente se le hace una enterotomía abierta, se le hace una extracción digital y en el caso que esté infartada la zona o que esté con necrosis, se tiene que hacer una resección, ¿no? Siguiente, por favor. Y para el tratamiento del vólvulo, principalmente, por ejemplo, si es vólvulo sigmoide, se le tiene que hacer la operación de acá de Hartmann, ¿no? Que es una operación ya antigua, ¿no? Que normalmente es la resección de la parte afectada y una anastomosis primaria, ¿no? Acá también se le tiene que hacer una descompresión endoscópica y normalmente se toman las medidas generales, ¿no? Los antibióticos, la restitución electrolítica y también el equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, eso sería todo por la parte. Gracias. Ya, muy bien. Una pregunta para el grupo. En el caso de las obstrucciones por cáncer a nivel de colon, este cáncer, ¿qué segmento del colon es el más afectado? ¿El derecho, el transverso o el izquierdo? Lo traduzco. ¿El ascendente, el transverso o el descendente? ¿Cuál es el que habitualmente se obstruye más por cáncer? A ver. Doctor, sería el colon derecho, el ascendente. No, la respuesta es el izquierdo. Y eso acuérdense, ¿ya? Porque el cáncer de colon derecho lo que te produce es anemia.
el cáncer de colon izquierdo lo que te produce es obstrucción. Sí, entonces eso deben tenerlo más o menos claro. Muy bien, jóvenes. Ha estado muy bien la presentación. Yo los felicito y vamos a formular las preguntas necesarias para el examen en base justamente a esta exposición. Gracias por su participación. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego, doctor. Gracias.